es muy buena oportunidad. Hola, muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan el día de hoy. Estamos muy entusiasmados por iniciar la Semana Binacional de Salud. Es la 20ª edición. Hace 20 años que la red de consulados de México en Estados Unidos realiza este evento para sensibilizar a las personas, para visibilizar algunos temas que tienen que ver con la salud física y mental, pero sobre todo para informarles, para llevar información precisa, adecuada sobre cómo tratar estas posibles enfermedades, sean propias o sea con miembros de la familia. El día de hoy estamos muy contentos de iniciar esta Semana Binacional de Salud, que aunque se llama semana, dura prácticamente un mes, justamente porque en una semana no tenemos la capacidad de tener de tratar todos los temas que quisiéramos tratar. Pero el día de hoy vamos a iniciar con un tema importantísimo, que es el tema de la depresión. Nos acompaña para ello el doctor Francisco Moreno de la Universidad de Arizona, quien nos va a hablar de este importante tema en general, y ya lo comentaremos posteriormente, pero es relativamente común que en la comunidad mexicana a los temas de salud mental no se le da la misma importancia que se les otorga a los temas de salud física, cuando ambas son temas de salud y el bienestar integral tiene que tener cuidado de tanto de la salud física como de la salud mental. Antes de darle la palabra al doctor Moreno, me gustaría hacerles simplemente un repaso sobre algunas de las actividades que vamos a realizar en la Semana Binacional de Salud. Para empezar, que sepan que toda la información está en nuestras redes sociales, la pueden encontrar tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pero además del tema de la depresión y particularmente de la depresión en los tiempos de COVID, vamos a continuar el curso de Metasalud. Quienes nos siguen con frecuencia saben que todos los miércoles a esta misma hora, de 10 a 11, se realiza un curso que consta de 12 módulos, 12 semanas se estará realizando, que tiene que ver con ejercicio físico, nutrición y algunos temas también de salud mental y bienestar emocional. Entonces, que sepan que tendremos esos temas de metasalud. Adicionalmente, tendremos un evento relativo a nutrición infantil. Eso es otro tema muy importante, ¿no? El tema de la nutrición desde la infancia. Vamos a tener tanto el jueves 8 de octubre como el jueves 22 de octubre aquí en las instalaciones del consulado campañas de vacunación contra la influenza. Es la aplicación de vacunas gratuitas y si bien esto es importante cada año que vamos a iniciar una temporada de influenza, particularmente ahora es importante porque la capacidad hospitalaria ya está bastante comprometida con la pandemia, por supuesto. Entonces, si podemos evitar con una enfermedad que es prevenible por medio de una vacuna estacional, estar mejor, pues creo que es muy importante que lo hagamos. Es una campaña de vacunación gratuita. Recuerden, va a ser aquí en el consulado. Hay que hacer la cita correspondiente para que ya sepan que existe el espacio. Entonces, por favor, comuníquense. E igualmente tendremos el tema del Alzheimer. Parte de la Semana Binacional de Salud, el 27 de octubre, va a haber una conversación sobre qué es el Alzheimer y cómo afecta a nuestra población, particularmente recursos y apoyo. Entonces, van a ser una serie de actividades. El día de hoy es la primera que realizamos. Les agradecemos mucho por seguirnos, pero sobre todo le agradecemos mucho a nuestros aliados. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Va a ser, como siempre, un gusto recibirlo y sobre todo aprender y sobre todo que compartamos esta información con gente que la puede estar necesitando. Muchas veces nosotros no necesariamente somos quienes tenemos esos síntomas, pero podemos a través de esas charlas informativas detectar a miembros de nuestra familia, amigos, vecinos que pudieran estar teniéndolos y que por los mitos culturales y sociales que hay en relación con la depresión no busquen la ayuda de un especialista. Entonces es importante que todos nos informemos. Así que, doctor, nuevamente muchísimas gracias y por favor, adelante, la charla es toda suya. Pues muchísimas gracias por esa introducción, señor cónsul. Y muchas gracias también por la invitación a ser parte de pues esta gran serie de eventos que se van a estar llevando a cabo
en estas semanas aquí a través del Consulado de México en Tucson. Una de las cosas que me impacta mucho es la selección de los temas que se van a estar tocando, bastante bien curados, bastante bien, muy apropiados para los temas que afectan más a nuestra población, a la población latina, a la población mexicana, mexicoamericana en esta área también. Así que con mucho gusto es un tema, el tema de depresión que me toca ahora compartir un poco con ustedes. Es un tema que es muy, muy importante y muy querido para mí. Tengo mucho tiempo como psiquiatra aquí en la ciudad de Tucson y también trabajando en actividades que nos ayuden a obtener una mejor salud para los grupos hispanos, ya sea en nuestra área, en todo el estado y en el suroeste de los Estados Unidos también. El área de la frontera, pues es un área que requiere bastante oportunidad para conversación con los miembros de la comunidad y, y muchas veces vemos que nos falta tener oportunidad de tener ese intercambio, de poder compartir información que le sirva a la gente y también tener oportunidad de escuchar sus preguntas y dialogar un poquito y compartirles un poco de respuestas prácticas a las preguntas que ellos nos han dado. Así que el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de depresión. Yo sé que además del señor cónsul vamos a tener también a Lorena Verdugo, que es una compañera colaboradora de nosotros. Trabajamos en varios proyectos juntos con la Universidad de Arizona, proyectos de investigación o de educación e información al público. Así que una de las primeras preguntas que me han llegado acerca de la depresión es, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? ¿No? ¿Qué es la depresión? Pues la depresión eh, es un estado de ánimo en el cual no tenemos una reacción normal a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En este estado de ánimo, eh, en vez de tener altas y bajas que son muy normales en respuesta a cosas que nos desencadenan reacciones emocionales, tenemos un estado en el que la mayoría del tiempo estamos tristes o desanimados o desinteresados, que las cosas no nos traen chiste, no nos llama la atención, cosas que por lo general nos traían placer o nos emocionaban mucho, o no tenemos el interés en aunarnos a actividades que por lo general también se nos hacían muy divertidas o se nos hacían importantes e impactantes para nosotros y para los demás. Entonces, esos son los síntomas principales que llevan a la depresión. Junto con esos síntomas, muchas veces hay cambios más físicos, se puede decir, asociados con eso. Por ejemplo, cambios en el apetito, ya sea que la persona esté más sin ánimos de estar comiendo, o al contrario, puede estar comiendo de más y a veces es un sube y baja que pierde el apetito y luego come de más. La gente a veces cambia de peso, sube o baja de peso, pero son unos cambios que son obvios, ¿no? No nada más de que más o menos hay el apetito. Lo mismo con el sueño. El sueño es algo que puede la persona empezar a perder el sueño o estar durmiendo de más. Muchas veces la persona que está deprimida no alcanza a conciliar el sueño o en la noche no se puede mantener el sueño, se está despertando muchas veces o se despiertan mucho más temprano de lo que pensaban despertarse. Eso es un síntoma clásico de un tipo de depresión. Pero hay otro tipo de depresión, la que le llamamos atípica o inusual, en la cual la persona con depresión, al contrario, padece de mucho sueño, duerme mucho y luego todo el día se siente como que no descansó en la noche y se toma siestas grandes y todo eso. Entonces, estos son los síntomas más físicos, ¿no? La pérdida de energía, a veces una dificultad para concentrarse, a veces también cambiamos nuestra apariencia motriz, que tanto nos movemos. Se ve una persona con depresión y empiezan así a moverse muy despacio, más despacio de lo común, hablar más suave de lo común,
Eh, y todo esto, a veces hay otro tipo de personas que van a tener mucha actividad, están muy inquietos, no se pueden quedar tranquilos en un lugar y todo esto. Entonces, a veces hay retraso, a veces hay una hiperactividad en la cuestión del movimiento y del nivel de actividad que estamos teniendo. Y eso también se refleja en la actividad mental. Muchas veces con la depresión vienen problemas para concentración, problemas de memoria, problemas para poder servir bien en el trabajo. No podemos tener esa misma capacidad de producir en el trabajo, aunque tengamos mucha experiencia y conozcamos muy bien nuestro trabajo, no rendimos, pues. Y eso puede ser en la casa, no rendimos en la casa o no rendimos en el lugar laboral. Y muchas veces la persona tiene mucha culpabilidad, empezamos a echarnos a nosotros mismos, a devaluarnos a nosotros mismos, como si nuestra autoestima estuviera totalmente por los suelos. Y llega a veces la incomodidad y la falta de satisfacción y la negatividad de nuestros pensamientos con la depresión a llevarnos a pensar que tal vez esta vida no valga la pena. Entonces, en su extremo, muchas veces las ideas de suicidio y las conductas suicidas y de autolastimaduras pueden llegar a ocurrir con la depresión. Entonces, es muy importante saber identificar qué es normal y cuando nos agüitamos un poquito, cuando estamos tristes por alguna cosa que ocurrió y cuando este estado de ánimo se vuelve algo establemente malo, en el cual la mayoría de los días, la mayoría de nuestro tiempo, por un periodo de pérdida de 2 semanas o más, estamos así en ese hoyo, en una nube oscura, en esa sensación muy incómoda de la depresión. Entonces ahí estuvo medio larga la platicadita esa, pero espero que más o menos nos dé una idea de que a veces la depresión no es no es un problema que lo podamos diagnosticar con una radiografía o con un estudio de la sangre, pero realmente es algo en el cual tenemos que darnos un buen inventario de cómo estamos sintiéndonos, cómo estamos actuando. Y muchas veces nos ayuda que una persona cercana a nosotros también nos ayude a ver, porque muchas veces estamos como que tenemos un poquito de ceguera selectiva a los síntomas que estamos teniendo. Entonces, es importante estar abierto a las observaciones de nuestros seres queridos que nos apuntan a la identificación de este tipo de problemas. Doctor, pues muchísimas gracias por esta introducción sobre lo que es la depresión. A continuación lo voy a dejar en efecto con Lorena Verdugo, encargada de la ventanilla de salud, y nuevamente agradeciéndoles a todos que nos acompañan durante todas las actividades de la Semana Binacional de Salud, dándola por inaugurada el día de hoy y por favor a continuar la conversación sobre este tema muy importante y nuevamente muchas Muy gracias. bien, pues un placer. Igualmente, Y seguimos adelante aquí con Lorena. claro que sí. Entonces, por favor, Lorena. Muy bienvenida, Lorena. Gracias, muchas gracias a las personas que nos están sintonizando en este momento. Y estaba yo escuchando toda la introducción y la presentación. Si me permite, me voy a quitar mi cubrebocas porque creo que tenemos bastante distanciamiento entre Más o nosotros. menos. Más o menos, sí. Muy interesante y me gustó mucho la parte en que dice que es muy importante que familiares y las personas que están alrededor de esa persona que tal vez esté teniendo estas señales estén alertas de cuáles son las señales, ¿no? O qué es lo que uno debe de ponerle atención cuando a lo mejor un ser querido, un familiar, vecina, lo que sea, puedes tener presentar estos síntomas, que creo que eso lo hace muy importante, más en el núcleo familiar en que vivimos las comunidades hispanas, ¿no? Y latinas, sí. Me decía, hablaba un poquito del suicidio y yo sé que es un tema un poco fuerte, pero creo que es algo que tenemos que hablar o poner en la mesa porque no hablamos bastante sobre el tema y hemos estado viendo que los índices, los números están en subida, ¿no? Sí. Especialmente durante estos tiempos. ¿Qué serían algunas señales tal vez o algo que nos indique o algo que nosotros pudiéramos hacer para poder hablar sobre eso o si tenemos a alguien que a lo mejor esté presentando algo, a dónde los podemos llevar o cómo los podemos guiar? Sí, muy buena pregunta y yo creo que una de las más importantes cuando se toca en el tema de salud mental, aunque no sea nada más la depresión,
El suicidio es una consecuencia muy dramática que ocurre en muchas personas, muchas de las personas que tienen problemas emocionales como ansiedad y depresión. Tenemos que estar vigilantes así al respecto. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es normalizar la plática acerca del suicidio. No ofender o sentirnos ofendidos si alguien nos hace esa pregunta. Tenemos que crear una relación con las personas en las cuales sea apropiado abordar este tipo de temas, porque no cualquier persona va a llegar y te va a decir, oye, ¿te quieres matar? Eso sería muy insensible y muy inapropiado, ¿no? Pero personas a las cuales estamos cercanos, personas a las cuales nosotros estamos observando que están lidiando con síntomas de ansiedad, de depresión, tal vez abuso de sustancias como alcohol, pastillas para el dolor, otras drogas, que van a estar al riesgo alto y que se ven desesperanzados. El estar desesperanzado es uno de los indicadores más claros de un riesgo de suicidio. Cuando una persona ya no siente razón para vivir o no piensa que se van a mejorar las cosas, es cuando tenemos que estar empezando a pensar eso, ¿no? Y desde luego cuando alguien empieza a decir, ya no quiero seguir adelante, o quisiera dormirme y no despertar, o cosas así que indican esa ya no aguanto, entonces pues es bien importante empezar a identificar si hay pensamientos suicidas o pensamientos de que estarían mejor si fallecieran, o que ya no les hacemos falta a los demás, o que los demás estarían mejor sin nosotros. Es una de las cosas que muchas veces empieza la persona a pensar. O incluso empiezan mucho a platicar de la muerte, a preocuparse con el tema de que fulano se murió, que mi papá se murió, cuando se murió mi papá, o he estado soñando mucho con esto, cuando el tema de la muerte está muy presente, hay que empezar a explorar un poquito eso. Claro. Ya que identificamos que alguien está un poco preocupado con eso, pues es importante buscar atención, pues lo más inmediatamente que se pueda, ¿no? Si es algo que se siente que es ya muy agudo, que ya está ocurriendo, pues hay que arrancarnos a un centro de cuidado de emergencias, o por lo pronto, lo más fácil que uno tiene que hacer es llamar a nuestro médico primario, o a nuestro consejero, o a nuestro psiquiatra, a nuestro psicólogo. Y si no tenemos un cuidado establecido con alguien, entonces ver dónde podemos encontrar ese tipo de apoyo. Todos los centros de salud comunitarios de nuestra ciudad tienen cuidado de salud mental, de una manera o de otra, y varios de ellos tienen cuidado también para personas que no tienen seguro de salud, o que tienen un seguro que no cubra adecuadamente la salud mental. Tienen la capacidad de dar servicio de diagnóstico y de tratamientos también. Y la mayoría de estos lugares a los que acudan, ellos van a poder recomendarles, si no ellos, dónde podemos obtener servicios incluso gratuitos en ocasiones. Sí, para eso también se pueden comunicar con la ventanilla de salud, donde nos podemos asesorar, ¿no? Y es cierto, como dice, la mayoría de los centros comunitarios de salud ofrecen el servicio. Ahora, el tema este de la salud mental, ¿puede ser hereditario, doctor? ¿O qué nos puede decir de eso? ¿Es algo que obviamente no se contagia, ¿no? Porque a veces a lo mejor incluso tenemos creencias de que eres el reflejo de las personas con quien estás y a lo mejor se te contagió, pero en la cuestión hereditaria, ¿hay alguna manera de saber si es algo que se pueda traspasar generaciones? También muy buena pregunta. Y el otro comentario que hiciste de que haya algo de contagio. Muchas veces nosotros pensamos en el contagio y pensamos en el coronavirus y otro, el catarro que se pega a través de un bicho, ¿no? La depresión, los trastornos de salud mental, por lo general se sabe que no se pegan a través de un agente infeccioso, pero muchas veces el ambiente en el que estamos, el contexto en el que estamos, tiene mucho que ver con nuestro riesgo de manifestar síntomas de este tipo de problemas. Y ahorita más que nunca, ¿no? Que estamos viviendo tanta incertidumbre, sí, y ahorita todas tanto las estrés. elecciones y lo que es la pandemia y todo eso. Sí, y ahorita si tenemos tiempo vamos a platicar un poquito más acerca de la relación de depresión con COVID y COVID con los trastornos de estrés y de depresión también. Perfecto. Pero por lo pronto,
la pregunta acerca de la herencia. Había un debate en el campo de la salud mental por mucho tiempo. Se pensaba que todos los trastornos de tipo psiquiátrico o psicológico o conductuales eran el resultado de lo que pasa en el medio ambiente. Eh, Después, hace como unos 30 años, hubo una revolución dentro del campo de salud mental en la cual se empezó a hablar del origen biológico y cerebral de la depresión, que era algo que era relacionado con alteraciones en los transmisores del cerebro, en los químicos del cerebro, y se empezó a detectar más que varias enfermedades mentales o incluso trastornos de uso de sustancias corren en familias. Hay estudios para depresión, por ejemplo, que demuestran que si te tiene los gemelos, pues muchas veces le decimos gemelos a los cuates que son idénticos, ¿no? Y a los gemelos fraternos, esos son los cuates que son distintos, que no se parecen tanto. Los gemelos idénticos vienen de la misma, de la misma huevecillo inicial que se formó entre los dos papás. Entonces, la herencia genética es igualita. Sin embargo, los cuates que son distintos, los gemelos fraternos, esos son como dos hermanos, dos huevecillos que se juntaron juntos y los dos crecieron en el vientre al mismo tiempo. Entonces ellos comparten la misma herencia familiar que los hermanos. Entonces, cuando tienes gemelos idénticos, el riesgo de depresión, si a uno le da, es mucho más alto que cuando tienes gemelos distintos. Y eso indica para los genetistas que tiene una heritabilidad, es el término que quiere decir que sí es hereditaria la depresión. Pero la depresión y otros trastornos psiquiátricos no son hereditarios o no hereditarios. Es una cosa medio compleja. Entonces, la herencia te da una vulnerabilidad, te hace como que te puede dar más fácil, pero ya lo que pasa en nuestras vidas es lo que desencadena ese tipo de enfermedad. Entonces, no le va a dar a uno nomás porque tiene historia familiar, pero sí nos hace tener un riesgo más alto y los eventos que ocurren en el ambiente nos hacen entonces ya disparar la depresión. Me gustó mucho que usó el ejemplo de los cuates, porque yo soy mamá de cuates, pero no ¿Oh, sí? son idénticos, es niño y niño. Entonces, y sí, es muy diferente, los dos tienen caracteres muy diferentes, toman las emociones muy diferentes, así es que me relaciono mucho con ese ejemplo. Yo sé que cuando hay personas que han ido al doctor, por decir, ¿no? Y les diagnostican una depresión, hay una prueba que les dice cuál medicamento les va a servir mejor. Y esto quiere ver, a lo mejor, como decía anteriormente, nosotros somos colaboradores en varios programas. Uno de ellos son los estudios de precisión médica. Que a mí me fascina el tema y se me hace tan interesante porque esto nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino para las generaciones que vienen. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque lo que estamos en el tema de las enfermedades mentales, yo sé que dentro de esto sí lo pueden hacer, pero aparte de ahí, ¿qué otras cosas se pueden detectar y cómo podemos ver si estamos propensos a ciertas enfermedades, ¿no? Sí. Pues buenísima pregunta también. La medicina de precisión pues nos ayuda a entender qué factores del medio ambiente y qué factores genéticos nos ponen en riesgo para ciertos problemas, en este caso la depresión. Y también nos ayuda a seleccionar los tipos de tratamiento que nos pueden caer mejor, cuáles vamos a tolerar más bien o cuáles nos pueden servir más. Y eso pues es muy importante. En la medicina hemos aprendido muchas cosas y a través del tiempo, por ejemplo, le preguntamos a la gente si otras personas en su familia, por ejemplo, traían depresión y qué medicinas les sirvieron y cuáles no les sirvieron a los parientes. Nosotros usábamos eso como un indicador de que más o menos a lo mejor por ahí nos podemos ir. Okay. Ahora tenemos el lujo de tener estudios genéticos que se obtienen con sangre o a través de obtener saliva. Las células de dentro de los cachetes en la saliva tienen suficiente DNA
Entonces, con un hisopo, como un Q-tip así, nos podemos dar en la de estas y ponerlo en eso y lo mandamos a un estudio. Entonces, ese DNA, el ADN, que es el ácido, el contenido de la herencia de los genes de nosotros, nos puede decir qué marcadores tenemos y si tenemos marcadores que nos dan más riesgo a la depresión o qué marcadores nos indican qué medicamento nos puede caer mejor. Entonces, ahorita ya esos son estudios que suenan muy de ciencia ficción, sin embargo, los ordenamos, pues hay practicantes que los ordenan muy habitualmente. Esto lo cubre seguros públicos como el Medicare o el Access, te lo puede cubrir. Yo no los uso de primera opción porque trabajo mucho también con personas que no tienen seguro o que tienen que ser muy conscientes del costo de las cosas. Y esto, el costo pues va a seguir mejorando, el acceso va a seguir mejorando, pero por lo pronto muchas veces lo hacemos más en base a la experiencia de seleccionar un medicamento. Entonces ya si vemos que estamos batallando para encontrar el medicamento adecuado, usamos este tipo de pruebas genéticas. Y es muy importante que los hispanos, los latinos, participemos en este tipo de investigación, porque ahorita la información que tenemos es en base a las personas que han participado. Y cuando uno observa las informaciones que vienen de todo el mundo, los hispanos es un porcentaje bien pequeño, menos del 1% de hispanos han participado en estudios genéticos dentro de los millones y millones de gentes que se han estudiado. Entonces, tenemos que contribuir para poder entender también qué efecto tiene nuestra etnicidad, nuestras conductas, nuestro medio ambiente en la selección o en la prevención de las enfermedades y la selección de tratamientos. Así es. Y para contribuir aquí dentro de la Ventanilla de Salud, pues somos uno de los campeones, como les llamaron, ¿no? Dentro del programa. Si quieren más información, también se pueden comunicar con nosotros. Les damos como las indicaciones se pueden ir registrando. En este momento, por la actual situación, pues no están haciendo los exámenes, pero igual se pueden ir haciendo la preregistración. Sí. Contestando esos formularios, como dice el doctor Moreno, sobre todo el medio ambiente, historial médico y familiar, ¿no? Y ya están aportando, porque es muy importante que somos una población que está cada día creciendo más y necesitamos esos datos, ¿no? Para poder seguir progresando. Ahora, en el tema la depresión o las enfermedades mentales, ¿afecta más a los hombres o a las mujeres? Aquí me voy a echar encima a los... Hombres contra mujeres. Sí, hombres contra mujeres. No. Pero creo que es interesante saberlo, porque... bueno, disculpe que lo interrumpa, pero tenemos diferentes maneras de lidiar con estrés, ¿no? Los hombres, por lo que yo me he dado cuenta, son un poquito más callados, se tienden a guardar más las emociones, y las mujeres a lo mejor hablamos de más. Sí. Pues las mujeres, creemos nosotros, como dice Lorena, tienen una tendencia a comunicarse más, no nomás a comunicarse más, a ser más perceptivas de lo que les está ocurriendo a ellas y a los demás. Una mujer muchas veces se da cuenta que le está pasando a los hombres antes de que los hombres se den cuenta de eso. Entonces, sobre todo por las cosas emocionales, ¿no? Y es algo que nos ha servido evolucionariamente tener una mamá o otras mujeres a nuestro alrededor que tengan esa sensibilidad para lo que está ocurriendo, cuando muchas veces al hombre tenemos menos atención a esas cosas, estamos enfocados en otro tipo de cosas. En lo que se refiere a la salud mental, varía mucho la diferencia entre los dos sexos, pero en la depresión y en la ansiedad a las mujeres les tocó bailar con la más fea o con el más feo en este caso. Más o menos la depresión da un rango de 2-1, o sea, 2 veces más a las mujeres, incluso hasta 3 veces más que a los hombres. Y los trastornos de ansiedad en muchos es también así esa diferencia, ¿no? Y no sabemos exactamente por qué, pero pues muchos sabemos que la influencia de las hormonas femeninas ayudan mucho a regular el estrés y la ansiedad
la energía y el ánimo también. Las hormonas masculinas, la testosterona también tiene mucho que ver con la energía, el ánimo, la autoseguridad y todo eso. En el caso de la mujer, los progesteronas ayudan más con la cosa de ansiedad y el estrógeno un poco más con lo de estado de ánimo y energía y todo eso. Entonces, muchas veces hay una vulnerabilidad más alta a la depresión y a la ansiedad en la edad, en la adolescencia, en la edad pubertad y también en la etapa de embarazo y en la etapa de perimenopáusica, que es alrededor de la menopausia, ¿no? Antes de la menopausia, durante la menopausia y poco después O de sea la que menopausia. toda la vida. Pues la mujer tiene Sí, más toda la vida. ese riesgo de la depresión. El hombre tiene tendencias a otro tipo de problemas. Tendemos a usar más sustancias, por ejemplo, Alcohol. alcohol, tabaco y otro tipo de manifestaciones que son menos comúnmente identificadas como depresión. Ajá, sí. Muy bien, sí, pues ahí nosotros yo les decía ayer a unas compañeras, le digo, ahí nos, ponemos al día o nos emparejamos porque las mujeres vivimos más tiempo. Entonces, esa es la revancha. Y la intuición femenina es a lo que se refería, ¿no? Ahora, volviendo al tema del COVID y cómo afecta nuestra salud mental, todo lo que se está viviendo, tal vez usted tenga pacientes o personas que han platicado y le han mencionado cómo les está afectando todo esto a todos, porque desde generaciones, o sea, a los niños ahora que están estudiando desde casa, poniendo ese estrés, la separación social, porque no tienen ese roce social que estábamos, porque incluso uno cuando llega la persona, pues mi primera intuición era ir a saludarlos o a darles el abrazo y ahora es como que te tienes que hacer un poquito para atrás. Pero todo esto, ¿cómo nos puede perjudicar o afectar el estado emocional, ya sea hoy y a largo plazo? No sé si hayan ya empezando estudios de cómo nos va a afectar esto, ¿no? Sí, pues en las dos formas, ¿no? Eh, y es un tema bastante interesante y aquí la cuestión es que el COVID y todas las restricciones y los cambios de nuestras conductas que han resultado por el COVID nos dan más estrés y nos dan más altos índices de abuso de alcohol, de abuso de drogas, de abuso doméstico, de dificultades interpersonales, eh, de depresión y de suicidio también. Incluso otras cuestiones de las que no estamos hablando hoy, médicas y psiquiátricas, se han vuelto más problemáticas porque no estamos en el cuidado constante y de monitoreo y de prevención que muchas veces debemos de tener. Así es que todos debemos de acordarnos de que el hecho de que estemos en pandemia no quiere decir que no hay que tomar vacunas para todo lo que sigue, que hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra dieta, hay que cuidar nuestra actividad física, hay que cuidar una serie de cosas y a lo mejor platicamos un poquito más de eso. Pero el estrés es bastante real, ¿no? Muchas veces en nuestra cultura hemos recibido mensajes que no aplican como aplican para otras culturas. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de poder trabajar de mi casa mucha parte del tiempo. Como psiquiatra puedo hacer eso y por las cosas administrativas que hago y de investigación lo puedo trabajar de mi casa. Pero tengo hermanos y muchos conocidos y muchas otras personas que tienen que hacer el trabajo físico o que tienen que hacer, muchos de mis colegas tienen que estar en el hospital. Yo estoy yendo mucho menos, entonces estoy distanciándome en ciertas maneras. Entonces, muchas veces lo que le decimos a la gente, oh, que guarda la distancia y todo eso, pero muchas veces no es práctico, pues, para mucha de nuestra gente. Entonces, eso nos da el estrés de saber eso. A veces dejamos de ganar dinero, el estrés económico, la amenaza económica, no nada más para nosotros directamente, pero los negocios que no están funcionando, eh, la aislación social que hemos tenido muchas veces, en vez de aislarnos físicamente, nada más nos estamos aislando de otros. Y como dijo Lorena, es muy interesante, cuando ves a alguien, uno va y le da el abrazo y el beso.
y ahora no podemos hacer eso, tenemos que hacer otra cosa. Pero esa reacción inicial que tenemos, que me tengo que detener, nos da un mensaje el uno al otro que nos tenemos que mantener distanciados. Y ese contacto físico, esa sensación calurosa que tenemos de fraternamente conocer y que estar en contacto con otra persona, pues es algo que nos llena y todo eso no lo tenemos necesariamente, ¿no? Luego mucha gente no está yendo a las iglesias están limitando las actividades, otros grupos de apoyo, como estas conversaciones que a veces tienen la ventanilla en persona en ciertos lugares, estar visitando gente, los cafecitos, muchas cosas así que no están ahí, pues entonces eso es un problema. Y luego los servicios de salud mental, no todo el mundo tiene la facilidad de conectarse en su computadora o en su tableta para que lean una sesión de terapia o esto y lo otro. Entonces se ha vuelto también más disparidades en las cuales nuestra comunidad está teniendo menos apoyo. Y las enfermedades médicas, ¿no? Que ha bajado mucho el número de cirugías, ha bajado mucho el número de visitas de cuidado de salud, de mantenimiento de salud por el COVID. Y otra cosa también bien importante es la ansiedad en nuestra comunidad. Estamos oyendo todo el día en WhatsApp qué tan feo esto, qué tan feo el otro, qué dijo tal persona, qué dijo el otro, quién se enfermó ahora, quién falleció. Entonces, muchas veces pues se vuelve bien importante hacer dos cosas en mi manera de ver. Una, dosificar la información que estamos recibiendo y ayudar a los demás a parar las noticias falsas, el fake news que desparrama uno tan fácilmente, a veces sin tener cuidado, a veces sin ver todo el video o lo que llegó, lo pasamos a otros, ¿no? Entonces, esa es una cosa bien importante. Y obtener esa información de las personas o de las localidades donde uno considera que son fidedignas, que uno les puede creer. Si viene información que les mandó Lorena, a esa le vamos a creer en vez de la que viene de fulano que anda vendiendo otras Lo cosas. vamos a invitar todas las semanas al doctor. para que Sí, ¿verdad? Esa es muy buena, muy buenos tips, como dicen, porque sí, es mucha la información que están sacando a diario, entonces hay que estar filtrando, sabiendo qué es lo que es creíble, lo que no es creíble, y también a lo mejor a veces es bueno desconectarse un poquito, ¿no? Para hacer otras técnicas y a lo mejor nos puede decir algunas cosas que podemos hacer dentro de nuestras propias casas que a lo mejor pueden aliviar algunos de estos síntomas de ansiedad. A mí lo que me preocupa un poquito ahora, pues yo sé que están viendo muchos padres de familia, es con los niños que están frente de un computador todo el día y entonces esa ansiedad se está acumulando, acumulando y ya cuando salen, ya salen de mal humor o ya no quieren comer o les está también interrumpiendo el sueño. Cositas que podamos hacer entre la familia que a lo mejor nos puedan ayudar con esto, nos tendría algunas recomendaciones. Sí, sí, sí. Pues todo eso es bien importante, ¿no? Los muchachos en la escuela y luego ahora como padres, muchas veces que ni entendemos lo que les están enseñando y somos los que estamos responsables por ayudarles, ¿no? Pues hay que saber, número uno, que tenemos que apoyar a los estudiantes, eh, pero también hay que cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Eh, yo siempre me gusta usar ese ejemplo que dan, que para cuando está uno en el avión, que dicen, ahora sí, en caso de una emergencia, asegúrese que su cinturón esté amarrado y va a bajar el oxígeno de ahí, póngaselo usted primero y luego póngaselo de Sí. enseguida. Es lo que tenemos que estar aquí nosotros bien conscientes de eso. Los padres, sobre todo las madres y las personas que tenemos el rol del cuidador en las familias, como que nos negamos a nosotros mismos abnegadamente, como decimos en nuestra cultura, para darle las necesidades para cumplir las necesidades de los demás, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tomemos responsabilidad por el manejo de nuestro estrés. Y la primera cosa que hay que hacer es identificar qué tanto estrés traemos. Ya cuando nos estamos empezando a pelear con los demás o a ponernos más intolerantes
o que los demás se están poniendo más intolerantes con otros, hay que checar el termómetro del estrés, cómo andamos de estresados todos. Y no nomás identificarlo, pero llamarlo por su cosa. Sabes que andamos medio estresados, andamos tensos. eh, y que reconozcan los demás, y entonces ese es el primer paso para poder hacer algo al respecto. Darnos más espacio físicamente, darnos un break cuando están ocurriendo este tipo de interacciones. Eh, Tratar de hacer cosas que nos van a ayudar a estar un poco más tranquilos. Muchas veces a alguien le dicen dieta y ya nos pone muy estresados, pero es Sí. bien importante comer bien. Alguien le dicen ponte a hacer ejercicio y se asustan más o se estresan más. Es importante mantener actividad física y estar haciendo cosas que nos distraigan de las preocupaciones que tenemos. La preocupación ahora no se ha vuelto necesariamente el coronavirus, sino todas las consecuencias asociadas con las limitaciones que trae la infección del coronavirus. Entonces eso es bien importante. Así es. Creo que es muy importante y me gustó mucho eso de hay que checarse el termómetro del estrés, ¿no? De vez en cuando tomarse su tiempo y ver, ok, ¿cómo andamos? ¿Andamos en el cool? ¿Andamos en el Fahrenheit? Pero sí, sí es muy importante porque, y a lo mejor a veces ¿no? dentro de nuestra cultura nosotros pensamos que es algo que estamos siendo egoístas, ¿no? Pero no es el egoísmo, es al contrario, es estar bien uno para poder seguir ayudando y estando ahí para el resto de la familia. Ahora, creo que nos iba a comentar algo sobre lo que es a largo término. Lo que yo he visto en lo personal es que, y esto es algo que sí me asusta, es que personas no se están haciendo sus exámenes de detección por medio a salir por la pandemia o porque no quieren andar en las clínicas, pero también he visto casos que a lo mejor van al chequeo y les aparece la presión alta cuando nunca habían tenido la presión alta o tienen incluso diagnósticos de cáncer. Eso es algo que a lo mejor a la larga se va a ir haciendo más grande, ¿no? Como la bolita de hielo que se va aumentando, aumentando, aumentando. ¿Y cómo podemos pararla? O sea, ¿cómo podemos ponerle un hasta aquí? Porque todas estas emociones que las dejamos encapsuladas son las consecuencias, ¿no? Después. Sí, sí. Pues definitivamente tenemos que, cuando empezó esto de la pandemia, muchos pensamos que iba a ser una cosa temporal y abreviada, ¿no? Que no iba a durar mucho tiempo. Entonces era muy fácil decir, no, pues tengo cita con el dentista para que me hagan mi cita de cada 6 meses. Pues no voy a ir, lo voy a dejar para después. Y yo soy uno de esos. La dejo para después. Eh, entonces, voy a ir como en unos 2 meses. Y todavía está la pandemia más brava en 2 meses. Y ahora pues nos estamos preparando para la pandemia gemela que le dicen la tuindemia, ¿no? Que ahora que sea el tiempo de frío, que a lo mejor nos llega la influenza, como dijo el señor cónsul, y el coronavirus. Entonces, es muy importante buscar opciones de salud en general y de salud mental que sean prácticas y que nos permitan no dar negligencia, no ignorar los programas de manejo que nos han ayudado tanto a disminuir los riesgos y las complicaciones de enfermedades, ¿no? Inyectar, vacunar a los niños, bastante, bastante importante. Vacunarnos nosotros, bastante importante. Eh, Luego los papanicolaos, los mamogramas, las pruebas de riesgo de cáncer de colon, las de la próstata, todas esas son cosas que tiene uno que estar muy al tanto, ¿no? Porque esto puede ser un año o dos en los cuales los riesgos de las enfermedades crónicas empiezan a dispararse y ya lo estamos viendo en depresión, en ansiedad. El día de hoy salió una publicación en una publicación, en una revista médica internacional que se llama Psiquiatría Mundial, en la cual revisaron más de 30,000 casos de personas en Estados Unidos y otras partes que tenían
diagnóstico de problemas mentales o de abuso de sustancias y el riesgo de coronavirus asociado con ello. Y el riesgo de tener infección por coronavirus para las personas que tienen diagnóstico de depresión en el último año es 10 veces más que las otras personas. Entonces uno no se explica por qué va a ser 10 veces más riesgo de coronavirus a los que tienen depresión. Pues cuando no traemos ánimos, no nos cuidamos. Cuando no traemos ánimos, no protegemos a los demás tampoco. Entonces es bien importante darnos ese valor. Tenemos valor suficiente para decir no, no voy a estar contigo, no voy a ir a la fiesta. Que no nos dé pena ser los únicos que decimos que no o que distanciamos a los demás. Interactuar con la familia en una manera en las cuales nosotros, los que estamos bien educados acerca de los riesgos, que seamos los que ponen los límites, los que dan el consejo de que pues somos muchos para este cuartito de tener visitantes, discúlpeme que no te vaya a aceptar esto y el otro. Entonces hay que querernos a nosotros, hay que querer a los demás, hay que valorar nuestra salud y hay que empezar a promover este tipo de conductas en nuestra comunidad, porque nuestra comunidad se ha dejado mucho. Yo veo muchos fotos y cosas que manda la gente que andan en fiestas, que andan en esto, que andan en lo otro. Nosotros tratamos que ser muy responsables para las actividades que hacemos y tenemos que pensar en ese cuidado que vamos a tener por nosotros. Claro que sí, esto va a pasar, ¿no? A lo mejor se tarda un poquito más de lo que pensamos, pero va a pasar y vamos a poder volver a esas reuniones familiares. Otra cosa que hay que tener en mente, me imagino yo, doctor, es que una vez que alguien está deprimido, también se baja el sistema inmunológico, ¿no? Que a lo mejor es lo que el estudio indica, que las personas con este tipo de problemas se les están viendo que hay más índices de COVID, ¿no? Sí, la depresión y el estrés en general se asocia con menos capacidad de pelear ciertas infecciones y tenemos marcadores en la sangre de sustancias que son proinmunes y claramente si estamos deprimidos, antes de tener tratamiento, antes de recuperarnos, esos indicadores que nos ayudan a pelear y a responder a las infecciones están mucho peor que cuando ya nos hemos recuperado o las personas que no tienen problemas de estrés y depresión. Así es. Bueno, se nos está llegando la hora de venir a finalizar la sesión. No sé si alguien tenga preguntas que las pueda poner en el chat o también algo más que nos quiera decir. Si quiere también mencionar lo del estudio, creo que es muy importante que la población hispana conozca de lo que es All of Us. Sí. Y de lo que se trata y los beneficios que también tiene para ellos, porque por ahí hay un estudio del ADN que Sí. lo pueden ellos tener, que pues tiene un costo alto si uno si lo hiciera independientemente, pero All of Us lo incluye y aparte de eso estamos contribuyendo a los adelantos médicos. Sí, ¿no? sí, sí, claro que sí. Pues me gustaría platicar a mí de dos programas. Claro Si que sí. tenemos oportunidad mientras nos llegan más comentarios o preguntas de la audiencia para poder expandir en los temas que le interesan un poquito más a las personas. Claro que sí. Uno de ellos, del que quería decir rapidito, es el tema de la participación en la investigación entre las personas de origen latino, de origen hispano. Somos bien poquitos los hispanos que participamos en estudios de investigación. Y como ya comentábamos, es bien importante que lo que sabemos en medicina refleje conocimiento acerca de nosotros. Hay varios ejemplos de medicinas que se usan que para ciertos grupos no funcionan tan bien como para otros grupos. Y si no estamos metidos en la participación, pues nos estamos quedando por fuera. El COVID ha sido un ejemplo bastante brutal acerca de qué tan distintos los riesgos de contraer el coronavirus, de tener complicaciones y necesitar hospitalización por coronavirus y los fallecimientos por coronavirus.
y que nadie les diga otra cosa. Los hispanos, está arrasando con los hispanos el coronavirus. Les voy a hacer un comentario que no está publicado en ninguna parte, pero amigos míos que trabajan en unidades de cuidados intensivos me comentan que por un cuarto de 10 gentes, 8 o más aquí en Tucson son hispanos. Entonces es algo que es bastante penoso, doloroso y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces ahora, como esos estudios se están haciendo en las personas que están enfermas en los hospitales, hay más representación de los latinos. Incluso tenemos más de la mitad de aquí en Arizona que han sido representados en esos estudios. Pero los estudios como las vacunas, por ejemplo, ahorita tenemos un estudio de vacunación aquí en Tucson y nacionalmente no han reclutado latinos, no han reclutado personas de origen afroamericano o nativos americanos. Entonces, es bien importante para nosotros que procuremos participar en ese tipo de estudios, aprender un poquito más de cuáles son los riesgos y todo eso, pero para poder hacer una buena decisión. Yo ahorita soy un participante de un estudio local que está ocurriendo aquí en Tucson para la vacuna. Y pues esa vacuna tiene muy buena promesa en base a los estudios preliminares y esperamos que eso siga mejorando. Entonces ahorita están recibiendo todavía personas, sobre todo de origen hispano, y tienen personal que habla español, personas que conocen muy bien las necesidades de nuestra cultura. El otro es el All of Us Research Program, que es el programa de medicina de precisión que Lorena colabora con nosotros, la Ventanilla de Salud, el Río también colabora con nosotros. Es un programa que tiene la Universidad de Arizona y buscamos reclutar 100,000 personas de Arizona para que representen este tipo de estudios, ¿no? Y la cosa más importante para nosotros es asegurarnos de que los hispanos estén bien representados y las personas de otros grupos minoritarios que por lo general no participan en estudios de investigación. Entonces, ese programa es algo que no trae riesgo asociado con medicamentos o drogas o vacunas, sino que es únicamente un estudio en el cual las personas nos proveen su información y nos proveen material sangre para medir marcadores de riesgo y las cosas genéticas. Como Lorena decía, también hay varios hallazgos interesantes que ellos nos comparten, por ejemplo, la información ancestral. Para muchos de nosotros que nos interesa eso, de dónde viene la familia, de qué parte de Latinoamérica o qué raíces nativas o de otros países tenemos. Entonces, todo eso también es bastante interesante. Y lo más importante es que estamos contribuyendo para una plataforma de investigación que promete que nos va a ayudar a nuestra salud por otras generaciones. Entonces, queremos tener una salud más equitativa y mejor para nuestros hijos, y esta es una oportunidad de poder participar de ese tipo. Así es. Muy bien. Lo del estudio de la vacuna, nos podría dejar la información y por ahí la vamos a poner en las plataformas si hay personas interesadas, también podemos formar parte de eso y dejar esa huella, ¿no? Como quien dice, para nuestras futuras generaciones. Voy a ver qué preguntas o comentarios tenemos. Bueno, aparte de felicitarnos por la muy buena información y la ayuda, tenemos una pregunta que dice, excelente información, ¿qué alimentos recomienda para tener una mente o un cerebro sano? Esa viene de Rosa María Escalante. Ok, Rosa María, qué buena pregunta. Y una respuesta un poco general, pues tener una dieta que no sea únicamente basada en puro carbohidrato va a ser importante. Tenemos que comer algo que esté más o menos balanceado. Hay estudios que se han hecho en los cuales se promueve mucho el comer alimentos que tengan grasas de las buenas. Muchos hemos oído de los omega 3, por ejemplo, ciertos tipos de pescado y cierto tipo de legumbres que tengan más contenido de este tipo de grasas. Es muy bueno para la salud mental.
Se ha demostrado en estudios, por ejemplo, que desde los niños con problemas de atención o problemas de ansiedad o personas con dificultad de depresión se han mejorado cuando reciben tratamiento con este tipo de omega 3, ¿no? Entonces, esa es una buena opción. Nosotros también sabemos que hay alimentos que favorecen la formación de ciertos químicos en el cerebro. Entonces, cosas que tienen mucho ácido fólico y vitamina B12, cosas como las verduras de hoja verde son muy importantes. Las leguminosas, los frijoles, varios tipos de frijoles nos pueden ayudar también bastante con esto. Y ciertas nueces que tienen una sustancia que se llama triptófano que ayuda para la formación de un químico del cerebro muy importante que se llama serotonina. Eso también es muy importante. Muchas veces las personas van a las farmacias naturistas para comprar estos productos en cápsulas o en pastillas. Entonces, Suplementos. estos suplementos nutricionales pueden ser también muy buenos para aquellos que tienen la posibilidad. Y entonces, ciertos aminoácidos, pues como el triptófano, que también uno lo encuentra en el pavo, en ciertas nueces. La lechuga también creo, ¿no? La lechuga. La lechuga Ya el que se también. hacían el té de lechuga, ¿no? Para... Hasta la ponían abajo de la almohada, la de lechuga. ver. Sí. Sí. O sea que esos recetas de la abuelita sí sirven algunas, ¿no? Pues algunas sí sirven. Hay cosas que nuestras tradiciones nos ayudan bastante con ellas. Y yo, por ejemplo, soy muy partidario de los tés. Sí. Los tés, sobre todo, que nos ayudan a relajarnos en las noches, que uno los puede usar no nada más en las noches, sino incluso yo les recomiendo a veces a la gente como agua de uso. Hazte una bandejota grandota de Durante el día. manzanilla o de 7 azares si estás sintiendo tensa. El 7 azares tiene 7 componentes diferentes y cada uno de ellos individualmente ha demostrado que ayuda a calmar a las personas. Entonces, esos pueden ser muy buenos y aparte, aunque no sirvieran, tomarse algo despacito, calientito y compartirlo Sí. con alguien y platicar un poquito acerca de Nos qué faltó el vamos a té hacer. aquí ahora. Nos faltó una cosita por ahí. Sí, yo creo que toda esta información ha sido de muy buena información para toda la que es la comunidad. Estoy muy contenta de que hoy estamos lanzando la Semana Binacional y que ustedes, nuestro invitado estelar, como siempre, doctor Moreno, le agradecemos mucho su tiempo. Yo sé que anda muy ocupado en varios proyectos, pero siempre está disponible para cuando le hablamos, ¿no? Para cualquier cosa. No sé si quiera algo más para nuestra comunidad, algún mensaje final, aparte de que se cuiden. Si estamos teniendo problemas suficientes para que nos estén dando mucho sufrimiento o disfunción, que no estamos dando el ancho en la casa, en el trabajo, con nuestras parejas, con nuestros hijos, por favor, busquen ayuda. La ayuda, aunque suene como una cosa bastante difícil, es un paso que ya cuando la toma uno, las respuestas de los miembros de nuestra comunidad han sido muy buenos. Si no tiene seguro, no se preocupe, hay que buscar opciones. Nosotros en el Colegio de Medicina trabajamos con algunos estudiantes de medicina para proveer ciertos servicios de salud gratuitos, incluyendo servicios de salud mental, y se pueden obtener en la clínica CUP. Nosotros tenemos una clínica para psiquiatría que se llama Mind, como mente, es todos los lunes en la tarde, es a través de los estudiantes y los maestros de la universidad estamos supervisando su servicio. Nosotros también tenemos 2 residentes de nuestra clínica que yo trabajo con ellos y ellos se pasan todo el día en una de las clínicas del Río proveyendo servicios de salud para las personas que no tienen seguro también. Y nosotros no cobramos por el servicio, el Río únicamente cobra lo mínimo que necesitan para proveer el servicio para este tipo de personas, así que la conexión del consulado, la ventanilla de salud con estos tipos de programas nos puede ayudar a obtener ese tipo de servicios. Tenemos también a NAMI, el grupo de apoyo para la salud mental, que tiene un programa en español, NAMI Español.
que también nos ayuda mucho a orientar y apoyar a las familias sin costo también. Entonces hay muchas opciones, el costo no tiene que ser una barrera tan importante y todos merecemos tener ese tratamiento. Hay que ser un poquito egoístas para poder darnos a los demás, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por darnos todos esos recursos. También les recordamos que el día de mañana vamos a estar con Metasalud por el mismo horario de 10 a 11 y lo que es la campaña de vacunación contra la influenza, exámenes preventivos también van a ser este día 8 de octubre. También vamos a estar aquí de 10 a 12. Si se requiere cita, toda esta información se la vamos a poner en el sitio web o nos pueden llamar al número que está pasando en la pantalla, que es la ventanilla de salud, el 882-5595, la extensión 207, para poderles proveer esa información. Y toda la semana vamos a estar teniendo talleres. Tenemos también al Centro de Cáncer de la Universidad el viernes con programas para la población hispana sobre qué opciones hay dentro del centro oncológico. Entonces, con esto nos despedimos. Una vez más, muchas gracias, doctor. Estamos pendientes y cualquier pregunta, no duden en llamar a la ventanilla de salud o aquí a su consulado. Gracias.